Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecidos mis hermanos, otro día más. Ha estado un poquito ausente de las redes, he estado un poquito ausente del canal porque estuve tomándome unos días libres en El Salvador y muchos de ustedes vieron el video de lo bien que la estaba pasando en El Salvador. Fue un día que, como había un fin de semana largo aquí en Estados Unidos, pues yo decidí irme a El Salvador a ir a disfrutar de ese hermoso país. Felicito a los salvadoreños que tienen un país precioso, un país muy bonito, una gente muy bonita, muy buena. Así que la pasé muy bien. Mi esposa y yo tratamos de tomar vacaciones lo más seguido posible. Si pudiéramos, por lo menos 2 veces al año tomamos vacaciones porque es necesario. Usted necesita tomarse tiempo libre, desconectarse de todo, ir con su esposa, si tiene su esposa y su familia, pasarla bien, pásela bien. Y si son esposos que no tienen hijos, mejor todavía. El día de hoy vamos a continuar con algo que tiene que ver con el calvinismo. Usted sabe que yo tengo, no una guerra casada, porque no es una guerra casada la que tengo con el calvinismo, sino que simplemente honestamente, dentro de mi corazón, yo creo que las doctrinas calvinistas son malas. Son malas las doctrinas. Déjeme limpiar algo aquí. Me parecen terriblemente malas y es porque hacen una representación equivocada del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia no es como nuestros amigos calvinistas lo están viendo y lo están representando. Quiero dejar claro nuevamente, y lo tengo que hacer a cada rato, esto no es una pelea en contra de los hermanos calvinistas, sino en cuanto a la filosofía y a la idea calvinista. Voy a buscar por aquí porque quiero empezar rápidamente. Hemos hablado, para los que no han estado conectados, puede pasar por los playlists que tenemos, un folder que es solamente de asuntos que tienen que ver con el calvinismo. Y hemos estado hablando últimamente sobre estuvimos desmantelando, lo cual es solamente un título, porque lo que yo diga aquí no va a resolver una discusión que lleva 500 años. Yo no la voy a resolver aquí, pero aquí están en Arroyo Habichuela una postura distinta a lo que los hermanos calvinistas nos enseñan y por qué considero que ciertamente la doctrina calvinista es malísima. Ahora bien, déjeme subir aquí déjeme buscar aquí en un folder que tengo sobre los estudios. Vamos a buscar los 5 puntos del calvinismo. Hemos hablado ya sobre déjame ponerlo aquí para que podamos entrar en una más amplia entendimiento de lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos hablado sobre la depravación total. Nosotros no creemos tal cosa como una depravación total, así como la enseña el calvinismo, que dice que el hombre es está completamente inhabilitado para contestar una vez Dios le haga la oferta de salvación. Tenemos la elección incondicional, que no es otra cosa que la predestinación. Tuvimos un video sobre la predestinación. Más adelante vamos a estar hablando sobre la elección y vamos a tomar el capítulo 9, que es el capítulo supuestamente que prueba el calvinismo y que prueba la predestinación, para analizarlo en su contexto, no solamente el contexto inmediato del capítulo 9, sino de todo lo que viene hablando la carta, y cuando vemos la carta en un conjunto completo, entonces podemos darnos cuenta de que no es tal cosa como una predestinación para salvación y perdición, de lo que está hablando el capítulo 9 de Romanos. Ahora bien, hoy vamos a estar hablando sobre la gracia y expiación limitada, perdónenme, la expiación limitada, para que no digan que yo estoy trayendo un
una idea que no es mía. Estoy en Coalición por el Evangelio, se llama esta página. Y esta página está, déjame darle algo aquí que está un poquito, déjame ver ahí. Mira lo que dice. La muerte de Cristo paga por todos los pecados de los que han sido elegidos. Ahí ya con eso ya no tenemos que leer nada más, pero vamos a ir leyendo. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores, pero solo paga por aquellos que el Padre ha predestinado desde la fundación del mundo. No entiendo eso. El perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores. No está disponible para todos los pecadores porque solamente está disponible para los que fueron elegidos. Eso es una contradicción en una sola oración. Pero solo paga por los pecados del Padre predestinado desde la fundación del mundo. O sea, Cristo, el sacrificio de Cristo solamente paga por aquellos que fueron electos. Pues entonces, ¿cómo el perdón de los pecados está disponible para todos los pecadores? Esta doctrina también es conocida como expiación específica o particular. Ellos le siguen cambiando los nombres a las cosas porque ellos creen que la cosa cambia de acuerdo al nombre. Más allá, en su escrito, algunos de los grandes reformadores, como, mira, Juan Calvino. Juan Calvino lo dijo. ¿Dónde estoy? Don Juan Calvino lo dijo. Si lo dijo Calvino, tiene que ser verdad. John Owen, Charles Hughes, suficiente para todos, efectivo para algunos. O sea, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo, pero es efectivo solamente en algunos. La expiación de Cristo es suficiente para que toda la humanidad sea salva, independientemente si creyera o no. Estamos metiéndonos. Es que esa es la falacia que ellos meten dentro del discurso. Y es que ellos piensan que los que no creemos como ellos, somos universalistas y creemos que todo el mundo se va a salvar. Y es hacer un espantapájaro, un muñeco de paja de nuestro argumento. Pero solo es eficiente para los que creen. En eso estamos de acuerdo, por supuesto. La sangre de Cristo pudiese salvar a todos, si esa fuera la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero esto lo pueden ver en diferentes versos. Vamos a ver dónde dice, mira lo que están diciendo ellos que esto afirma. Ellos están diciendo que estos versos afirman que Dios no quiere que todo el mundo se salve, que no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Ok. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que viene a mí, ninguno hecho fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del que me envió, de que yo todo lo que me ha dado. Eso no dice. Es que eso es lo malo con este tipo de doctrinas, que ellos se la sacan de la manga. Dice, porque Dios no escogió a Cristo, no, se escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Isaías 53:11. Debido a la angustia de su alma, lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y castigará las iniquidades y cargará las iniquidades de ellos. Hasta ahora, los versos que hemos visto no dicen que la voluntad de Dios no es salvar a todo el mundo, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 5, dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de él. Eso dice que Dios no quiere. Yo quiero que estemos claros, porque después vienen, fíjate, Cristian Vadillo tiene una serie de videos que habla de la vaina esta del calvinismo, que el hipercalvinismo, y que no hay tal cosa como hipercalvinismo. Tú eres calvinista, se acabó. El hipercalvinismo es la consecuencia lógica de la doctrina del calvinismo. O sea, no le buscamos 5 patas al gato. El hipercalvinismo es la consecuencia lógica, lo que ellos llaman hipercalvinismo. Es más, ellos son más honestos con su teología que los que dicen que no son hipercalvinismo. ¿Ok? Porque ellos dicen que yo estoy tomando su idea, que no la estoy haciendo una buena representación de ella. Lo estoy leyendo de una página reconocida y respetada dentro del mundo calvinista. Y ellos dicen,
La sangre de Cristo puede salvar a todos si esa fuera la voluntad de Dios, pero esa no es la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver en estos versos. Hasta ahora hemos visto uno de esos versos que digan, no es la voluntad de Dios que se salven todos. Y Juan dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye. Dame ver que nos lleve aquí. A las ovejas, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, ellos me conocen. Mi vida doy por las ovejas. Tengo ovejas que no son de redil. Dígame usted, puede ser que yo esté tan perdido en el espacio que yo no sé de lo que me están hablando. Pero estos versos nos dicen que no es la voluntad de Dios que todos se salven. Eso no es lo que dicen los versos. ¿Usted me sigue? Eso no es lo que dicen los versos. Dice, vamos a seguir leyendo, para que después no digan que yo me estoy inventando algo y que estoy dando una mala representación. Porque fue consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa, la voluntad, déjame subrayarlo para poderlo leer mejor. Porque fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, para únicamente ellos, dotados de la fe justificante, y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Canon de Dort. No lo digo yo no lo digo, lo dicen ellos. Ellos dicen que la voluntad de Dios no es que todos se salven. Sin embargo, vamos a buscar en la Biblia, porque lo bueno de la Biblia es que la Biblia es más clara que el agua, mano. Dios no nos dio la Biblia para confundirnos. Mira lo que dice, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, más bien es paciente con ustedes, porque no quiere, lo voy a poner en este colorcito, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. No sé cómo van a hablar por los pelos una expiación limitada en este verso. Todavía no he escuchado, al sol de hoy no he escuchado a un calvinista que me pueda dar una contestación satisfactoria sobre este verso. Lo leemos nuevamente para que no piensen que es que yo me lo inventé. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es que Dios es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la expiación de Cristo es limitada y si la voluntad de Dios no es que todos se salven, entonces, ¿cómo es que la Biblia puede decir que Dios no quiere que nadie se pierda? Déjame buscar otro verso bíblico que me llegó a la mente. Mira lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 18, verso 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Vamos a subrayar algo aquí. No quiero la muerte del que muere. Y en su afán por defender una doctrina que no tiene ni pie ni cabeza, nuestros amigos calvinistas están presentando a un Dios que es mezquino con su salvación. Vamos a dejar algo claro antes de continuar. Vamos a dejar algo claro. Todos creemos en una expiación limitada. Todos lo creemos. El que no cree en una expiación limitada, entonces sería un universalista. Lo que quiere decir eso es que él piensa que todo el mundo se va a salvar, que nadie se va a perder y que todo el mundo se salva. Porque Cristo pagó los pecados de todo el mundo y todo el mundo se llama universalismo. Eso no es lo que enseñamos. En el calvinismo
La expiación de Cristo está limitada a quienes Dios determinó desde la eternidad que iba a Él a morir por ellos. Por ejemplo, yo estoy inclinándome en este tiempo, hoy mismo, hoy. Y estuve un tiempo en que me estaba inclinando a los calvinistas. Hoy me estoy inclinando a algo que se llama provisionalismo, que lo que dice es que Dios provee el medio de salvación y que el hombre decide con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, nadie se salva solo, pero con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, esa persona llega al conocimiento de Cristo y de la verdad y llega a ser salvo. Eso es lo que yo creo. Pero de todas maneras, la salvación está limitada a aquellos que creen. Tienes que creer. ¿Ok? Así que en ese sentido, todos tenemos una expiación limitada. Dame dar unos cuantos versos, porque después quiero analizar un video de una persona a quien admiro y respeto en asuntos ministeriales, que es Michelle Chuk. ¿Cómo es que se llama él? Se me fue el nombre. Es un nombre raro. Suhel Michelén. Que de hecho me regañaron porque como un plebeyo como yo me atrevo a hacer una crítica a las enseñanzas, que nunca le he hecho crítica a ellos personalmente porque me parecen unos tremendos maestros y unas tremendas personas. Yo tengo libros de Miguel Núñez. El libro de integridad, creo que fue el último que tiró, yo lo tengo. Si lo tuviera por aquí, se lo enseñaba para que vean que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo no estoy en contra de la persona. Para mí, Miguel Núñez y Suhel Michelén son tremendos maestros, buenísimos. Yo estoy bien alineado con Suhel Michelén, por ejemplo, en la escatología. ¿Entiendes? Por el otro lado, estoy bastante apegado a lo que dice Miguel Núñez en cuanto al cesacionismo. Ustedes, porque así es la vida. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero en este punto, alguien me dice, ¿cómo te atreves a tocar una de mis vacas sagradas? Con razón, Cristian Vadillo decía lo que decía sobre los calvinistas. Y discúlpeme, mi hermano, si usted es calvinista, pero estamos hablando de la mayoría. Lo que debe hacer la minoría es no estar silente ante esta mayoría, sino que se levanten los mismos calvinistas, que son humildes y son gente buena y son gente de Dios, que se levanten a también criticar estos calvinistas que lo que hacen es apoderarse de la verdad por decreto propio. Pues anyway, eso no tiene que ver. Vamos a analizar ese video rapidito, pero ahora quiero dar unos cuantos versos. Ok, la expiación limitada dice que Cristo solamente murió por los elegidos, ¿ok? Por la iglesia, por el que termine creyendo. Si tú no terminaste creyendo, es que Dios no había muerto por ti porque tú no eras de los elegidos. Ok, vamos a ver. Déjame, que estoy un poquito como... Ok, déjame, que me quiero poner cómodo para esto. Vamos al primer verso. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice, Él es la expiación por nuestros pecados. Vamos a subrayar expiación por nuestros pecados. Ok, a ponerlo coloradito. Y no solamente de los nuestros. A ponerles azulito, sino también los de todo el mundo. Vamos a ponerle, aquí tenemos los pipiolos, los populares y los PNP, para que nadie se queje. Si usted no es de Puerto Rico, quizás no entendió eso, pero el boricua lo entendió. Ok, mira lo que dice. Él es la expiación por nuestros pecados, está hablando a la iglesia, por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino también por los de todos. No puedes decir, como usualmente hacen, y decirme, no, todos quiere decir todos los elegidos, porque así son. No quiere decir todos los elegidos, y te explico por qué no son todos los elegidos. Porque aquí obviamente me está dando dos grupos, me está dando nosotros y nos está dando los de todo el mundo. Hay dos grupos de pecadores
o de pecados por los que Cristo fue la expiación. Él fue la expiación por nuestros pecados, mis pecados, nuestros pecados, los de la iglesia, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. ¿Qué explicación me van a dar con ese verso? ¿Entiendes? Si tú me dices, el problema es que el calvinista piensa que Dios no ama a todo el mundo. El calvinista piensa que Dios no ama a todo el mundo. Es que me llegó otro verso a la Biblia, que ellos dicen que Dios no ama a todo el mundo. Entonces, aparte de que hay un montón de versos bíblicos, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo no va a amar cómo no va a amar a lo que tiene su imagen? Si Él es amor. Ok, pero mira lo que también la Biblia nos dice. Bueno es Jehová para con cuántos, para con todos. Dios es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Así que esa idea de que Dios no ama al pecador, que tengo un video de Paul Washer hablando de eso y se le nota, muchachos, llegó un punto en el que no podía seguir el argumento, porque vemos que en la Biblia hay unos cuantos versos que hablan de que Dios detesta al pecador. Sí, eso tiene su explicación, pero en realidad Dios ama al mundo de tal manera que vino a morir por el mundo. Envió a su único hijo a morir por el mundo. Ok, seguimos acá. Aquí tenemos ese que acabamos de ver. Juan 1:29 dice: al día siguiente vino Jesús que venía hacia él. Juan vio a Jesús que venía hacia él. A ponerlo en coloradito. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los elegidos. No, quita el pecado del mundo. Del mundo. Próximo verso. Juan 6:51 dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y subrayo, por la vida del mundo. No está hablando de los elegidos, no está hablando de un grupo selecto, no está hablando del que entienda estas doctrinas, porque esto es gnosticismo. Cuando usted lo analiza bien, la manera en que, y hago la aclaración, muchos calvinistas, muchos, yo diría la mayoría de los que yo he tenido interacción con ellos creen que tú eres salvo por entender, y una de las evidencias de que tú eres salvo es que tú entiendas y aceptes las doctrinas de la gracia. No es por los méritos de Cristo, es por tú aceptarlo. Y cuando analizamos el calvinismo termina en obras también. Así que no nos rompamos mucho la cabeza con esto. Pero dice que el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Qué dice? Juan capítulo 12, verso 32. Y yo, cuando sea levantado, atraeré a todos. Pero por supuesto los amigos calvinistas van a decir que ese todos no es todos, porque de lo contrario todos se salvarían. Es que nosotros tampoco creemos que la gracia de Dios es irresistible como ustedes la hacen pensar. Ese será el tema quizás de la otra semana. Y vamos a dejar la predestinación y Romanos capítulo 9 para lo último, porque ese lleva un poquito más de trabajo. Vamos al próximo verso. 1 Timoteo capítulo 5 al 6 dice: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo por rescate de todos. Hebreos capítulo 2, verso 9, dice:
Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por, dame ponerlo aquí, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por todos. Me está raro que pudiendo haber hecho la distinción, el escritor bíblico decida omitir un detalle tan importante como el que Cristo solamente murió por un grupo, que no murió por todo el mundo. Es que se cae de la mata, mano. De verdad que se cae de la mata. Venimos al otro, 2 de Pedro, capítulo... ¿cuál es? Este no es. Espérate, déjame darle aquí. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: porque hubo muchos falsos profetas entre el pueblo. Vamos a analizar un poquito más detenidamente. ¿Hubo qué? Hubo falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas, ¿ok? Dentro del pueblo. Como también ustedes habrán falsos maestros que introduzcan encubiertamente herejías destructivas, llevando hasta negar al soberano Señor. Vamos a dejar esto aquí. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, pero hubo falsos profetas en el pueblo, como también entre ustedes, ahora está hablando de la iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Déjame buscar algo aquí. Es que no quiero abrir el programa de Logos porque se me tarda mucho, pero déjame buscar aquí. Es que yo sigo hablando y me siguen llegando cosas a la mente. Esa es la vaina con... ¿Qué palabra es la que usan compró? Agorazo. Óigala de nuevo. Agorazo. ¿Qué quiere decir redimir? ¿Qué quiere decir comprar? Está bien. Estaba un poquito confuso con esa palabra. Ok. ¿Qué vemos hasta aquí? Estamos viendo que hay un sinnúmero de versos bíblicos que dicen que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, lo digo rapidito, quiere que todos procedan al arrepentimiento, que dice que que Cristo es la expiación no solamente de nuestros pecados, sino de todo el mundo, que dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice que el pan que yo daré por la vida del mundo en mi carne, se está hablando de su sacrificio, que él iba a ser por la vida del mundo, que él la traerá a todos a mí mismo, hablando Jesús, cuando una vez se ha levantado en tierra, a través del poder del Espíritu Santo, por supuesto, quien se dio a sí mismo el rescate de todos, nos dice Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6. En hebreo nos dice, para que por la gracia él gustase la muerte por todos. En 2 de Pedro nos dice que van a haber unos falsos maestros dentro de la iglesia que aún negarán al Dios o al Señor que los compró. ¿Cómo los puede comprar? Si supuestamente esa muerte no fue por otros que no fueran los elegidos, a menos que los falsos profetas no sean elegidos. Ok, ahora sí, ahora voy a poner los audífonos y vamos a darle rapidito a esto para terminar. Y quiero darle rapidito para que ustedes vean el espagueti intelectual que hace Michel Sugel Michelin. Perdónenme con esos nombres, que el nombrecito está raro. Vamos a ver. Y dice, ¿por qué dicen algunos que Cristo solo murió por los escogidos si Juan 3:16 dice que murió por el mundo entero? Bueno, decimos eso porque la Biblia lo dice. En Juan capítulo 10, luego voy a ir. En Juan capítulo 10, en el discurso del buen pastor, el Señor dice, cuando saca todas las suyas. Mira qué cosa más rara.
Al hombre le preguntan, al hombre le preguntan, Juan 3:16, ¿por qué razón la gente dice que Cristo solamente murió por un grupo cuando la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo? Y él va a otro verso porque sabe que en los propios méritos del verso no va a encontrar lo que él quiere decir. Él tiene que atarlo a otro verso para poder explicar ese verso de la manera calvinista. Esa es la manera en que tú introduces una idea dentro del verso. ¿Usted ve? Él tiene que ir al otro lado, hablar de que si las ovejas, que si no las ovejas, que si son, ¿cómo te digo? Que si aquellas son mis ovejas porque el Padre me dio mis ovejas y yo voy a morir por mis ovejas. Nadie está discutiendo. Sabemos que Cristo murió por sus ovejas, como también murió por todo el mundo, de acuerdo a como dice Juan. Cristo murió por sus ovejas. Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino las de todo el mundo. Él le va a dar 10 vueltas porque no hay manera de justificar esta doctrina. Dice, a este le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, ya va delante de ellas y las ovejas lo siguen, las ovejas porque conocen su voz. O sea, las ovejas de Jesús conocen su voz. Más adelante sigue hablando el Señor y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Ya las describió, los que lo siguen a él. Luego, más adelante, dice de nuevo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a este también me es necesario traerlas y oirán mi voz, porque las ovejas de Jesús oyen su voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. ¿Por quiénes? Bueno, seguimos leyendo. Estos judíos rebaten algo de Jesús y él les dice en el versículo 25, os lo he dicho y no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que Cristo es una distinción muy clara. Yo creo que hay que ser un poquito más. Dios mío, es que no quiero, porque de verdad que le tengo admiración y respeto a esta gente. O sea, yo he aprendido muchísimo con ellos, pero tú no puedes ser deshonesto en la manera en que tú estás. Y yo no estoy diciendo que él sea deshonesto a propósito, sino que hay cierto. El problema es que no quieren entender que están trayendo una idea que no tiene que ver. Si yo estoy hablándole a ustedes de las ovejas, y yo estoy hablando de las ovejas, yo no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de las ovejas. El hecho de que yo diga, yo muero por las ovejas, no quiere decir que no morí por otro, porque estoy hablando de las ovejas. Yo doy mi vida por mis ovejas, yo voy a dar mi vida por mis ovejas. Y sí, Cristo va a dar la vida por su oveja, pero la Biblia dice que no solamente nuestros pecados es la expiación, sino que por todo el mundo. ¿Por qué no menciona ese verso? Porque es que ese verso contradice lo que él está tratando de meter dentro de Juan 3:16, porque la pregunta es de Juan 3:16, no es sobre las ovejas y de aquello y lo otro. ¿Usted entiende? Yo doy mi vida por las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que oyen mi voz. ¿Y ustedes por qué no creen? Porque ustedes no son mis ovejas. Luego llegamos al capítulo 17 del Evangelio de Juan y el Señor dice claramente, Padre, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Dice, por los que tú me diste. Yo no ruego por el mundo, dice Cristo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, una vez más, Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Yo no ruego por ellos, yo ruego por mis ovejas. Entonces, la pregunta no es esa. La pregunta nunca fue esa. La pregunta tiene que ver con Juan 3:16. De nuevo, están sacando un verso. Él se hace un espagueti ahí. Él no sabe qué está diciendo. Y tristemente, porque este es el punto más débil del calvinismo. Para mí, el punto más fuerte del calvinismo es el punto de la predestinación. Para mí es el más fuerte. Este es el punto más débil del calvinismo. Y la cuestión es que esta gente tiene que luchar contra toda lógica para defender esa doctrina, porque esa doctrina destruye todas las demás. O sea, ellos tienen que presentar a un Dios mezquino en cuanto a lo que tiene que ver con la salvación, a un Dios arbitrario y malo para poder justificar la predestinación. Y de eso es que se trata. Tristemente, de eso es que se trata. Seguimos. Jesús dio su vida por sus ovejas. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Cristo tiene una sola esposa y él murió por ella. Ahora bien, Juan 3:16 habla de un amor de Cristo sin distinción, en el sentido de que Cristo no solo murió por los judíos, Cristo no murió, él murió por el mundo. El tema ahí no es si él murió por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra y los que iban a habitar el planeta a través de todos los siglos. No es en ese sentido que Cristo está usando allí la palabra mundo. Cristo murió por el mundo, porque él no murió solo por los judíos, él murió por un mundo de maldad, un sistema de maldad. O sea, el amor de Cristo es tan grande que él murió por sus ovejas, Juan 10, pero esas ovejas pertenecían a un mundo de pecado, a un mundo de maldad. Y ahí es precisamente donde se ve el amor de Jesús. Entonces, es un amor que no distingue razas. Él murió por todos en ese sentido, por todos sin distinción de raza. Pero Cristo murió por sus elegidos.
Porque si Cristo murió por todos y no todos van al cielo, entonces tenemos un problema. Ya van a venir que es un argumento infantil. Es un argumento infantil. Porque la Biblia pone como requisito para la salvación la fe. O sea, decir, si Cristo murió por todos, todos se tienen que salvar. No, porque el mismo verso lo dice. Vamos a buscar el verso, porque es que yo trato de hacer esto sin que me dé coraje, pero es que termino dando que me da coraje, porque es que, chicos, que no se vale, brother. No se vale que tú masacres el verso de esa manera. Vamos a buscar Juan 3:16. Buscamos la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, está diciendo que el mundo, las palabras del mismo Sugel Michelin, yo espero estar diciéndolo bien, que sabrá Dios el disparate que estoy diciendo. Las mismas palabras de él dice que Dios vino a morir por un sistema, por un mundo pecaminoso, sin distinción. Pero la Biblia dice también que ese mundo pecaminoso, que Dios no quiere que él se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice que Cristo no vino al mundo para juzgar al mundo, para condenarlo, sino para que ese mundo fuera salvo por él. Entonces, si el mundo puede ser salvo a través de la fe, a través de Cristo, por medio de la fe, pues entonces, ¿de dónde sale esto de que solamente los elegidos son los que van a ser salvos? Y que Cristo solamente murió por ellos. Porque Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Ese es el argumento de John Owen en su famosa obra La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Él dice, ¿por cuántos pecados murió Jesús? Bueno, él murió por todos los pecados. Ese es el problema. Yo creo que hay una forma de ver el pecado, una manera. Cristo murió para quitar el pecado del mundo. O sea, es ese estado de pecado, el pecado del mundo. No podemos contar los pecados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, el pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que me parece infantil el argumento ese. ¿De quiénes? Bueno, si murió por todos los pecados de todos los hombres, todos debieran salvarse porque ya Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres. Alguien puede decir, no, porque algunos son incrédulos. Y la incredulidad no es un pecado. Ustedes, es que te digo, mano, me cuesta mucho mantener una discusión. O sea, si Dios, que es el soberano, porque la soberanía de Dios solamente sirve para lo que ellos quieren que sirva. Si Dios, que es soberano, dijo, mi hijo va a morir por los pecados de todos los seres humanos. Y el único requisito para poder acceder a esa salvación es que crean en ese sacrificio. Es que crean. El hecho de que Cristo haya muerto por todos los hombres no quiere decir que todos se deben salvar, porque ya se estableció, el mismo Dios que vino a morir estableció una manera en que se iba a ser salvo. Y era a través de la fe. O sea, es que es tan infantil este argumento. Es un pecado. Así que si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, nadie debería ir al infierno, ni siquiera los incrédulos, porque Él murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad también es un pecado. Pero Él murió por todos los pecados de algunos hombres, Él murió por todos los pecados de sus elegidos. Ahora, cuidado, cuando yo predico el Evangelio, yo asumo de entrada que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quién Cristo murió, así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo, porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No, Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tus pecados, serás salvo. Y ahí es donde está la hipocresía dentro del calvinismo. Y ahí es donde yo digo que no existe tal cosa como el hipercalvinismo. Todo el calvinismo es malo. No hay calvinismo bueno. Porque a diferencia de Sugel Michelin, yo puedo ir donde una persona y decirle, Cristo te ama y murió por tus pecados. ¿Sabe por qué? Porque yo le creo a la Biblia.
que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque yo le creo a la Biblia cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos que Él eligió arbitrariamente antes de la fundación del mundo, no a los calvinistas, no a los que entiendan estas doctrinas. No, la diferencia entre el mensaje evangelístico calvinista y el mensaje evangelístico de gente que no son calvinistas es que nosotros tenemos un mensaje bona fide que darle al mundo. Nosotros podemos predicarlo en buena fe. Nosotros no tenemos que estar, ¿habrá muerto Cristo por esta persona? ¿No habrá muerto por esta persona? No tenemos que ser como robots o seres que no razonan, sino que yo entiendo por qué es importante el evangelio y por qué es importante predicar. Y es importante porque con el evangelio Dios le está dando la oportunidad de salvación a todos los hombres. A todos los hombres. No solamente a los que entienden estas doctrinas, no solamente a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. La diferencia entre este Señor y nosotros es que nosotros podemos ir y decirle al pecador, deja tus cargas sobre Cristo, porque Cristo murió por ti. Y lo puedo decir con toda la certeza del mundo, sabiendo de que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el que en Él cree no se pierda. Porque yo puedo decirle a un pecador, Cristo te ama. Porque tú estás perdido, pero hay alguien que te ama. ¿Tú ves? Esa es la diferencia. Yo creo que la expiación limitada no sostiene debate. No sostiene debate con la abrumadora cantidad de versos bíblicos que hablan sobre una salvación disponible para cada quien. Todo el que cree, todo el que el Padre atrae a través del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que el que obedece al Padre vendrá a Cristo. ¿Ustedes? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean en el Hijo. ¿Entiendes? Que crean, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres, que nadie se pierda. Eso es lo que Dios quiere. Pero de acuerdo con la doctrina calvinista, Dios tiene dos voluntades distintas. Dios quiere que nadie se pierda y que Él no quiere que nadie se pierda y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Sin embargo, Él solamente le da el don del arrepentimiento a los que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, porque solamente murió por esos. Ya me he extendido bastante, vamos a dejarlo hasta aquí. Estos videos son largos y yo entiendo que son largos, pero es que estos temas hay que tratarlos hay que cogerse su tiempo para explicarlo. Nada, si has llegado hasta este punto, llevamos como 45 minutos ya grabando, si has llegado hasta este punto, gracias por haber llegado hasta aquí. Deja tus comentarios en la parte de abajo, voy a estar atendiendo los comentarios. No me insulten, simplemente entremos a la discusión. Si tienes un argumento distinto, si tú crees que tú tienes un argumento que le dé un significado distinto a todos esos versos que yo he leído, y esos son algunos, podemos buscar más, podemos buscar situaciones bíblicas en las que se muestra a Dios obrando, dando oportunidad al hombre a que se arrepienta. Pero si dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video. Aquí te lo dejo para que lo pienses.